Adolfo Caran, gracias por asistir a esta entrevista sin línea. 4 periodistas con 4 estilos diferentes de preguntar, con las preguntas que no fácilmente acepta cualquier personaje. Gracias por aceptar la invitación. Gracias. De acuerdo a la trayectoria personal, política, como funcionario, como policía, ¿cómo se define Adolfo Caran como es su línea de vida? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se define? Siempre he sido muy directo y frontal en las actividades que desarrollo día con día. He tratado, y me ha salido bien afortunadamente, hacer las cosas bien. Yo creo en que cuando actúas bien, el destino te regresa las cosas para bien también. Soy un hombre dedicado también a mis hijos. Tengo 2 hijos universitarios, exitosos, y por lo tanto me he preparado en temas que me gustan, como la seguridad pública y la procuración de justicia, y he tratado de regresarle a mi estado, a mi ciudad, todo lo que he aprendido, porque aquí vive mi familia, aquí vive la gente que yo quiero, y quiero que estén bien. Dentro de esta línea de vida, ¿cuál considera que ha sido su peor fracaso? Mi peor fracaso, yo creo que en mi paso por la Procuraduría del Estado pude haber tenido más éxito. Sin embargo, creo que fracasé en la relación que tuve que mantener con la procuradora, de choque, de confrontación, y que provocó que tuviéramos que dividir ese equipo, y más tarde con mi salida del gobierno. Yo creo que me faltó experiencia, me faltó capacidad de sobrellevar relaciones difíciles, relaciones personales, que todos nos encontramos día con día con ese tipo de cuestiones. Yo creo que el haber fallado en no sostener esa relación adecuadamente, creo que ha sido uno de mis fracasos. Y en esa línea de actividades, en esa trayectoria, ¿cuál considera que ha sido su mayor éxito? En el ámbito profesional, yo creo que yo hablaría de varios, porque logré en algunos trabajos, obviamente en equipo, mantener la tranquilidad y la seguridad en el Estado. Llegué a tener enfrentamientos muy difíciles, enfrentamientos con delincuencia organizada de primer nivel, y gracias a Dios pues salimos bien. Pudimos lograr que la ciudad y el Estado estuviera tranquilo. Entonces yo creo que éxitos, pues gracias a Dios he sumado muchos en mi vida. Tardaría mucho en definirlos. Y bueno, siguiendo ahora en el plano también, no solamente profesional, sino personal, ¿alguna vez usted ha querido cambiar algo de su vida en general? No, yo creo que no hay que arrepentirse de las cosas. Yo creo que más bien hay que aprender de lo malo, lo bueno, irlo corrigiendo sobre la vida. Yo me siento orgulloso de lo que he hecho durante toda mi vida, bueno o malo para ojos de otros, puede ser. Para mí todo ha sido bueno. Cambiar de vida en el sentido de a lo mejor no hubiera querido ser médico o alguna otra profesión, ingeniero, qué sé yo, biólogo marino. Si volviera a nacer, volvería a ser licenciado en Derecho, maestro en Gobierno y Administración, doctor en Administración Pública, policía y gente de Procuración de Justicia. Bien, dentro de esa definición, que seguramente tiene que ver mucho desde la crianza, desde la educación, etcétera, ¿alguna vez se ha robado algo? A lo mejor cuando era niño, en algún momento, algún juguete, alguna cosa, pude haberlo hecho. No lo recuerdo. ¿Podría enumerar sus 5 principales valores en la vida? La lealtad, la honestidad, la amistad,
el equipo, el trabajar en equipo y la solidaridad. Hoy está muy de moda manifestar diferencias en muchas cosas, inclusive las que son de carácter de preferencia sexual, hablando en un supuesto, como dicen los abogados, asumiendo sin conceder. sin conceder. Si usted fuera homosexual, ¿se atrevería a salir del closet? Claro, lo diría. No andaría fingiendo como que me caso con alguien para que parezca que somos una familia y que parezca que nos llevamos bien. No, eso nace de un farsante. Quien hace eso, quien se casa para simular cosas que no son, es un farsante. Usted sí saldría del closet, Claro, si lo fuera. claro. Usted ha tenido momentos, por supuesto, difíciles siendo policía y funcionario. Un incidente de estos, del cual se habló bastante, fue con agentes viales en Cuautlancingo. Se le criticó la reacción. ¿Estuvo bien? Yo creo que cualquier padre hubiera actuado cuando injustamente hay una acción contra alguno de tus hijos. En ese caso, en esa ocasión, pusieron un retén de un alcoholímetro ilegalmente instalado, no tenían ninguna justificación para estar ahí. A las 2 de la mañana que mi hijo iba saliendo de fiesta con sus amigos, me habla que lo tienen detenido y que le piden 4,000 pesos para soltarlo. Yo le pregunté si él venía manejando, si había tomado, porque un agente de seguridad siempre conducía, en esa época conducía su vehículo. Entonces me dice, no, que iba conduciendo al agente de seguridad. Y entonces, ¿cuál es el motivo? Pues que les tengo que dar 4,000 pesos. Entonces realmente eso me causó demasiado enojo. Me sentí parte de los ciudadanos que roban día con día los malos elementos o la gente que bueno, no hay malos policías, hay ciudadanos que son delincuentes que se visten de policías. Los policías siempre son gente buena. Entonces llegué al lugar, y pues, obviamente bastante molesto, algunos de los que estaban ahí me conocían, y a lo mejor el lenguaje no fue el mejor, no fue el más correcto, porque sí fui demasiado fuerte, pero siendo policía, así nos hablamos, así nos entendemos. Y les hablé como me tenían que entender, para hacerles patente una molestia, primero por lo que estaba pasando con mi hijo. Inmediatamente que me di cuenta, había 10 personas detenidas en la misma circunstancia, de a 4,000 pesos a cada uno. Entonces, como ciudadano me sentí indignado, me sentí ofendido, y por eso insistía. Uno de los sujetos que estaba ahí fue el que grabó ese video, que después lo sube, pero yo creo que si lo volvieran a hacer, volvería a hacer lo mismo. Estoy completamente seguro que las injusticias no se deben de permitir por ningún motivo. Seas funcionario o no, yo ya no, en ese momento yo no era funcionario, no era servidor público, era un ciudadano indignado y molesto porque estaba siendo víctima de la corrupción y de los abusos que obviamente sus jefes y sus mandos permitan o los mandan a hacer. Ya nos habló del incidente con la procuradora. ¿Podría resumirnos brevemente qué fue lo que sucedió? Teníamos un trabajo muy importante. Detuvimos a un sujeto, ya lo traíamos por investigación. Lo detuvimos con 4 kilos de cocaína dispuesto ya en dosis para su venta. Y cuando estábamos haciendo la presentación a la prensa del detenido, llegó la procuradora, pues ahí a tratar de desactivar el tema de la presentación, a quitarnos al detenido. Con nosotros estaba el subdelegado de la PGR y los agentes federales, y el detenido ya estaba a disposición de ellos. Pues se los quitó. Obviamente, pues 2 días después tuvo que ponerlo a disposición. No desconozco qué quería hacer con él, pero no quería que lo metiéramos a la cárcel. Algunos asumieron que pudo haber corrido sangre, se encañonaron los policías. Así fue. Sí fue un momento difícil y sí hubo un costo político porque finalmente cuando se dio a conocer ese video hubo que tomar decisiones en el gobierno y obviamente
en las decisiones fue mi salida del gobierno. No me sentí respaldado por quien estaba a cargo en ese momento. Siento que yo tenía la razón. Por dignidad yo pedí la salida del gobierno. Y me retiré. Este incidente, por lo que se decía en el momento, dado la posibilidad de trascendencia de Adolfo Caram, ¿le costó ser procurador? Yo creo que sí. Se habla del enfrentamiento de los Beltrán Leiva días antes de que haya sido capturado y muerto por la Marina en el estado de Morelos y su presencia en Puebla. Se dice que usted estuvo ahí y que hubo un enfrentamiento. En ese enfrentamiento, donde hubo disparos y muchas cosas, usted vivió esa realidad. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando este enfrentamiento? Me informaron que reportaban 10 camionetas con gente armada circulando por Camino Real a Cholula. Posteriormente me informan que ya hubo un primer encontronazo con agentes de la Policía Judicial y ese convoy, y los habían balaceado. Ningún muerto, ningún lesionado, afortunadamente. Entonces salí a encabezar un gran operativo, porque tuvimos una persecución sobre ese convoy como de 5 horas por toda la ciudad, 4 enfrentamientos a balazos con ellos. Les logramos quitar de las 10, 9 camionetas, les quitamos 2 bazucas y un lanzagranadas, 25 cuernos de chivo y 20 R-15. Era un arsenal en transporte. Si hubiéramos dejado que usaran sus armas contra nosotros, hubiera sido una desgracia. Un bazucazo hubiera sido una desgracia. Afortunadamente la coordinación que traíamos con todas las corporaciones no les permitió, no dio tiempo a que pudieran ellos usar el equipo que traían. No hubo muertos ni heridos dentro de la persecución. Sí resultó, después supimos que resultó herido el jefe de ese cártel y desafortunadamente un policía auxiliar sí perdió la vida, pero no tenía nada que ver con el operativo. Estaba cuidando unas instalaciones. Escuchó los balazos, se asomó y cuando iban huyendo lo vieron policía de uniformado, le dispararon. Pero no tenía nada que ver él. Fue un operativo, como afortunadamente la mayoría de los operativos que yo encabecé, sin lesionados. Cuando hubo muertos siempre fueron bajas del lado de la delincuencia. Pero precisamente como lo dices, para poder hacer las cosas bien, yo prefiero estar siempre. Tú adquieres un mando moral cuando haces lo mismo que los policías y vas junto con ellos. No los mandas de carne de cañón, de que pues ahí váyanse y ahí me avisan y si los agarran bien y si los matan, pues también. No, vamos juntos y nos vamos a cuidar para que salgan las cosas bien. Y bueno, platicando ahora de cuestiones actuales, de lo que está sucediendo ahorita en el escenario nacional y por supuesto en la entidad, es el tema que está en boga, usted como experto en cuestiones de seguridad, el mando único. Desafortunadamente no le han dado la adecuada interpretación. Hay gobernadores que han tratado de implementar su mando único, como el gobernador de Morelos. Le puso a sus patrullas mando único, rotuló las patrullas con las palabras que dicen mando único, y a sus policías les grabó en sus uniformes mando único. Y él piensa que con eso ya implementó el mando único. Está muy equivocado. Aquí en Puebla también lo intentaron hacer, cosas similares, y también, no lo han sabido hacer. El mando único no es la figura de una sola persona, omnipotente y jefe de todas las policías. El mando único es una acción, es una forma de operar con una coordinación, previo trabajo de inteligencia, trabajo de estrategia operativa, pero sobre todo coordinación, para que vayan las autoridades de los 3 niveles de gobierno en el mismo sentido. Y deben de capacitarse y prepararse para dar el mejor servicio. Son servidores públicos, tienen que servir, es su obligación, no servirse. Vamos a hablar de Puebla. ¿Estaba mejor Puebla antes que ahora? Claro, y no porque lo diga yo. Las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaban a Puebla en el gobierno anterior, el gobierno priista anterior,
En 2011, Puebla estaba en tercer lugar a nivel nacional como uno de los estados más seguros del país. Y hoy, a 2016, Puebla está en lugar 27. Se desbarrancó del tercero al 27 y sigue en picada. ¿Qué tipo de delitos han proliferado más en el estado que no se veían en esos años? Puebla Estábamos en tercer lugar. Ahora Puebla es uno de los 3 estados con más delitos violentos en el país. El robo a casa habitación se ha elevado de una forma tremenda. El robo de vehículo ha mantenido una alza constante. El asalto a transeúnte. Antes le quitaban nada más donde traían el dinero, 20, 30 mil, la cantidad que hubieran sacado. Ahora los lesionan o los privan de la vida. Y obviamente el grado de impunidad hace que el delincuente opere de una manera pues franca, libre. La llegada de grupos de la delincuencia organizada. Dice los medios de comunicación, porque es como me he enterado, que hay grupos de la delincuencia que se han instalado en Puebla. Sin embargo, esos no son los que nos causan problemas. Es el delito del orden común, el robo, el asalto a cuentaviente. Si ahorita pasara por la avenida que está aquí afuera un camión cargado de droga, pues que pasara por aquí, no nos pasó nada, nuestras familias están bien, todos estamos completos, nuestro patrimonio no fue afectado. Pero ¿qué pasa cuando sales de tu trabajo y encuentras que te robaron las llantas de tu coche? O sales el día de la quincena y acabas de cobrar y te asaltan. O sales a trabajar y cuando regresas a tu casa ya se metieron y te robaron tu televisión, te robaron tus ahorritos que tenías ahí, cualquier cosa. Eso sí, eso es lo que nos duele. La gente que día con día trabaja para ganarse el sustento, para tratar de sacar adelante a sus familias, para tratar de salir adelante ellos mismos. Les robas un coche de 20 mil pesos que tardaron un año en comprarlo. Les robas el coche que ni asegurado está porque no les alcanza. Entonces, eso es lo que realmente nos duele, eso es lo que nos afecta y es lo que hay que combatir. Fue la gran equivocación que tuvo el gobierno federal anterior de Felipe Calderón, fue destinar el 90% de los recursos federales al combate al crimen organizado y la delincuencia organizada. Esa declaratoria de guerra, que fue un fracaso de todo su gobierno, que fue infructuoso, y mientras tanto dejaron que el crimen en el orden común creciera, proliferara y atacara a todos los estados del país. Entonces, no se deben de espantar por decir, ya llegó la delincuencia organizada. Pues sí se tiene que combatir, son temas que hay que atender, son temas que hay que ponerles especial cuidado, pero no son los temas que nos están afectando. Nos afecta el robo común, el delincuente ocasional que anda caminando a ver qué se encuentra y anda viendo a ver qué casa se brinca o qué coche le rompe un vidrio para sacarle algo. Ese es el que nos preocupa y ese es el que hay que combatir. Unido con la impunidad. Claro. ¿Cómo no va a haber impunidad si hace, por ejemplo, hablando de la policía municipal, que a mí me tocó formar esa corporación hace 16 años, ya casi 17, y empezamos hace 17 años con 2.400 policías, con 800 colonias en Puebla y unas 200 zonas no regularizadas. 16 años después, ahora la Policía Municipal de Puebla tiene menos de 1,000 elementos. Han dicho que contrataron más y algo así. Yo no los he visto en la calle. Yo no los he visto. ¿Se vale traer mandos policiales que no son del Estado? ¿Afecta o es bueno? Afecta mucho porque en un tema tan delicado como la seguridad pública se necesita mandos expertos que conozcan el lugar donde tienen que trabajar. Cuando tú traes gente de fuera, pues vienen al fracaso, como ha pasado aquí en Puebla. No conocen la entidad, no saben. Aquí hay 217 municipios. Para cuando se los aprendan, ya se les acabó el gobierno. No conocen la forma de operar de la delincuencia local.
¿Qué acciones preventivas debes de llevar a cabo para evitar? No debes de estar reaccionando, que es como le hacen ahora. Ahorita reaccionan a lo que pasa. No, lo que debes de hacer es prevenir para que no pase. Debes realizar acciones preventivas para que no pase. A mí me criticaban algunas veces cuando yo empezaba a sacar hace 15 años, operativos conjuntos con la Policía Judicial, la Policía Federal, yo traía la responsabilidad de la Policía Municipal, y me decían, ¿y cuántos detenidos hubo? No, pues no tuvimos detenidos. Entonces, ¿para qué hizo todo eso? A ver, no hubo detenidos, pero tampoco hubo robos. En esa colonia me robaban 10 casas cada fin de semana, ahora no me robaron ninguna. Entonces sí sirvió. Puebla es evidente que tiene zonas de alta efervescencia social y política, de ciertos rasgos sociales donde la violencia colectiva o individual se sabe, y no solamente de hoy, sino desde hace tiempo. Puebla ha resentido linchamientos, ha habido violencia grupal. Hemos encontrado 100 agentes detenidos de policías federales, ministeriales y demás, cosas inéditas, o poblaciones dedicadas al secuestro, como la zona de Izúcar. Hoy se va con una inocencia o se va con una carencia de conocimiento. Esto es producto de esta importación de talentos policiales, es parte de una emergencia o de grupos emergentes delictivos, o es el conjunto de todo. Yo creo que la suma tanto del abandono que hay en seguridad pública, se han dedicado a despedir policías y buenos policías, vaya. Si se hace el análisis con esos policías que corrieron, tuvimos a Puebla en tercer lugar a nivel nacional como uno de los estados más seguros del país. Con esos policías que ahora dicen que son malos policías y que hay que correrlos porque no pasaron sus exámenes de control de confianza. Así compres 50 patrullas de las más modernas, si no hay quien las tripule y quien las sepa usar. Si nada más te subes como chofer a dar de vueltas y a quemar gasolina, no logras nada. O agente de tránsito, ¿no? O como agente de tránsito, exactamente. ¿Qué es? Entonces, el mando debe de conocer perfectamente bien qué le duele a la ciudad o al Estado y debe de saber cómo combatirlo. ¿Dónde se ven 10 años? ¿Haciendo qué? ¿Estando en dónde? Híjole, pues, a mí me gustaría ser Procurador General de la República, o gobernador de mi estado, o secretario de Seguridad Pública del país. ¿Sí? Es lo que a mí me gustaría y a lo mejor sería mi visión a 10 años o menos, o antes. Si es posible. Claro. Así es. Ah, bien. Si el voto le favorece. Si el voto nos favorece. Bueno, después de esta serie de comentarios, de preguntas, bueno, ahora vamos a entrar en una mecánica para conocer un poquito más las reacciones de Adolfo Caram. Vamos a hacerte una serie de preguntas en la cual esperamos que tú nos contestes lo más rápido que te venga a la mente para conocer un poquito más de primera instancia cómo es Adolfo Caram, ¿sí? ¿Oíste? Bueno, primero te preguntamos, políticos chapulines. Son políticos incumplidos, gente que traiciona a la ciudadanía. El que aspira a un cargo y no lo concluye, está traicionando a la gente. Infidelidad. Es un acto cobarde, Corrupción. deleznable. Es algo que se debe de erradicar. Poder. Hay que ejercerlo. Metrosexual. Cuidadoso, vanidoso. Traición. Es la peor actividad o actitud de un hombre o de una mujer. Lo imperdonable. La traición. ¿Con qué personaje se identifica? Sea este es real o sea de ficción. Ficción, tal vez con Superman o Batman. ¿Por qué? Porque cuando estoy en algún cargo me gusta salir a luchar por la justicia.
Un héroe. Un héroe. ¿Héroe real o héroe de ficción? Un héroe real. Yo creo que conocí en México a un jefe de policía, todavía anda por ahí, trabajando, a Rafael Avilés. Es un hombre que yo admiro, porque es un policía de carrera, muy buen policía, se dedicó a combatir el crimen en la Ciudad de México muy bien, pilotea helicópteros, es excelente tirador, es un conductor de vehículos bien, es un hombre admirable y es un hombre del que aprendí mucho aprendí, es un gran maestro, aprendí mucho de él y mi meta es superarlo. Antihéroe. ¿Un antihéroe real o de ficción? Antihéroe. Lo que no quiere ser. Híjole, podría hablar de algunos gobernadores, pero... No, pues el Guasón. El Guasón. Pues sí. El Guasón sería un antihéroe de ficción. De la realidad, pues, ahí andan unos empeñando el Estado. Muy bien. Adolfo Caram, ha sido una entrevista inédita, sui generis. 4 periodistas, 4 voces, 4 estilos de preguntar y de hacer las cosas. Te agradecemos la presencia y la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Sin Línea, Adolfo. Gracias.